Buenas, hoy vamos a continuar con la unidad 7 relacionado justamente ya a las decisiones financieras de inversión y las mismas, entonces vamos a ir viendo las partes conceptuales, ¿verdad? Entonces voy a proyectar qué son las decisiones financieras de inversión. Para las empresas que están en crecimiento, en desarrollo, es vital justamente un soporte financiero que haga posible que realice sus actividades. Es por eso que puede llevar a una inversión, a un costo de buen funcionamiento de todo lo que viene a ser las áreas que conlleva la organización. Y este crédito, por lo general, justamente es con una promesa de pago en donde se va viendo justamente que el crédito puede ser a plazos, es decir, se puede conceder de acuerdo a un pago exigible. Y existen distintos tipos de criterios de créditos que se utilizan justamente, entre las cuales está justamente el ahorro personal o capital propio, las acciones del inversionista mediante asociaciones o créditos financieros y también debido a funciones de la misma, ¿verdad? Que pueden otorgarse esos créditos. Para que pueda ser posible la disponibilidad del pago de este préstamo, entonces es necesario ver la solvencia en la organización, sus seguros, sus garantías para poder financiar el préstamo que quiera hacer. Y puede hacerle de acuerdo a la función del tiempo, o sea que se puede sacar un préstamo a corto plazo, a mediano, a largo plazo. Y como dice su nombre, corto plazo no más de un año, mediano plazo no más de 5 años, o sea, son menores, y más de 5 años son los de largo plazo. En función de la garantía, puede ser, por ejemplo, teniendo en cuenta sola firma, o sea que la persona prestataria en este caso tiene solvencia económica, por eso puede sacar sola firma, o con codeudoría, en este caso, ¿verdad? Tiene que tener una garantía justamente para poder realizar dicho préstamo. En este caso, tienen que tener un recurso, un capital patrimonial para poder realizar esta codeudoría. Y la garantía se puede hacer de las siguientes maneras, justamente prendarias, que son respaldados por inmuebles, maquinarias, muebles, equipos, hipotecarias, justamente también relacionadas a los bienes inmuebles, pudiendo ser de primero o segundo rango. La de Warram, que están relacionadas justamente a almacenes en general de depósito, a las bancarias, que pueden ser avaladas con una operación realizada del solicitante, y las operaciones colaterales justamente cuando son bloqueadas cuentas bancarias con respaldo de la operación en sí. La función al destino también se puede tomar los tipos de crédito como personales, comerciales e industriales. Personales, como dice, ¿verdad? Para adquisición de bienes de consumo, comerciales para utilizar como fondo para capital operativo, industriales para fondos de compra de algún tipo o inversión fija. Y las características de estos tipos de eh, préstamos son, por ejemplo, los de créditos comerciales. Están constituidos justamente por las deudas interempresas que se pueden registrar como cuentas a cobrar por el vendedor y cuentas a pagar por el comprador. Y es una fuente de financiamiento que surge justamente de esas transacciones comerciales. De acuerdo a eso se pone justamente la fecha en la cual se está obligado el comprador a pagar y las condiciones de la venta que está justamente obligado el comprador. También influyen algunos plazos como la naturaleza económica del producto, si hay una alta rotación de las ventas a los plazos que se dan. Los supermercados, por ejemplo, ya vimos que tienen un corto plazo y esto tienen que tener por lo general máximo 8 días o menos. Y las circunstancias del vendedor también, ¿verdad? Que pueden ser, por ejemplo, obligado a exigir efectivo, un monto ínfimo, una entrega inicial, o lo que son los plazos a corto plazo, en donde las ventas se tienen que ver en lo que es los autorrepuestos. La circunstancia del comprador en general, por ejemplo, se puede ver los minoristas financieros que venden crédito, a su vez reciben justamente más plazo,
o algunos minoristas que son considerados riesgosos porque reciben mayores créditos o grandes descuentos por alentar el pronto pago. Los descuentos justamente por compras al contado. Esto puede ser una reducción basada en el pago justamente dentro del periodo. Y en algunos casos justamente los intereses que se pueden tener por eventuales créditos. Entonces estos son los que son fuentes de financiamiento según el tiempo, corto, mediano y largo plazo, que pueden distinguirse en los tipos de crédito. Los créditos comerciales, bancarios y comerciales pueden ser de corto plazo, de mediano plazo pueden ser los créditos comerciales y rotativos, y los de largo plazo pueden ser los bonos, las acciones preferentes, o preferenciales, las acciones comunes o los leasing o arrendamientos. ¿Qué son los leasing? Estos leasing, también conocidos como arrendamientos, es un contrato entre empresas en donde justamente alquilan algún bien específico y estipulan el plazo en el cual ese bien puede llegar a tener un valor residual para la compra final, ¿verdad? Al término de ese alquiler, entonces se puede hacer ya sea por banco o sociedad, en donde ese activo va a utilizarse por un determinado tiempo y ir pagando anualmente como un alquiler, y posteriormente tener la alternativa también de adquirirla. En el caso de puede ser las máquinas, equipos, vehículos, inmobiliarias, muebles, ¿verdad? Y aumentar justamente, por ejemplo, en caso de alta temporada, pero no da, ¿verdad?, la capacidad económica para comprar uno de buenas a primeras. Podría ser una alternativa a este leasing. Los créditos bancarios, entonces, son justamente para poder ver algo a corto plazo, y esto, por ejemplo, de acuerdo a un balance, se puede pedir el préstamo comercial justamente para poder ver justamente qué es lo que puede llegar a adquirir la empresa a corto o mediano plazo, y se ven las formas de préstamo, la línea de crédito, los montos variables, el vencimiento, la garantía, el saldo mínimo que se tiene que ir pagando. Y estos documentos comerciales también se puede hacer en pagarés, se venden justamente a otras empresas, que es el famoso que se vende la deuda, y esto posteriormente esa entidad justamente de estar cobrando, tiene esa misión de cobrar y tiene sí o sí las políticas para el cobro, ¿verdad? Algunas ventajas de estos documentos comerciales son la distribución, presentan una distribución más amplia y ventajosa, proveen fondos de tasas más bajas, prestatarios evita gastos de arreglo financiero con otras instituciones financieras. Entonces, esa venta de deudas ya prácticamente se desliga, ¿verdad?, el que le prestó el dinero a las empresas. Los créditos rotativos, que es un compromiso formal que por lo general el banco le presta a la empresa por un tiempo y son a corto plazo, pero puede renovarse justamente durante un nuevo compromiso de tiempo, ¿verdad? Y no tiene justamente de acuerdo a las necesidades de fondos que va a necesitar esta empresa, puede llevar hasta mediano plazo. Los bonos son instrumentos financieros que son utilizados justamente por entidades privadas o gubernamentales, y por lo general son muy utilizados en las instituciones públicas o el Estado en sí. Por lo general tiene ese objeto de obtener fondos directamente en los mercados financieros, el Fondo Monetario de Inversiones. En este caso, la colocación de bonos puede hacerse tanto nacional como internacional y se caracteriza justamente por tener un bajo riesgo, una tasa baja a largo plazo, ¿verdad? Y estas acciones preferentes son acciones que se otorgan justamente a un titular, donde la participación en beneficios de excedente, tiene acumulación de dividendos o un canje de la misma en acciones ordinarias o comunes. Estos tenedores de acciones comunes corren con el riesgo fundamentalmente de la empresa, recibiendo también rendimiento de los tenedores de bonos o acciones preferidas, una época de malas, ¿verdad?, o baja de entidad. Para analizar o evaluar los créditos, se tienen en cuenta algunas informaciones básicas como el estado anual, entre ellos está justamente se demuestra, ¿verdad?, la contabilidad
Y esto lo que hace es prácticamente, la- puede verse justamente, observarse el movimiento anual, el ejercicio de la organización. También hay un detalle de inmuebles, como por ejemplo, se puede ver qué es lo que puede avalar la operación de un crédito, si se puede tener los inmuebles disponibles, los detalles de las deudas, cuánto es la deuda que está teniendo la organización, cuánto es su grado de endeudamiento con otras empresas, entidades financieras, si realmente tienen la solvencia para poder solicitar ese crédito y poder cumplir en el plazo correspondiente. El detalle de los seguros contratados, tener en cuenta también que hay que contratar esos seguros en caso de cualquier tipo de riesgos, ¿verdad? Entre ellos puede ser incendio, robo, hurto, entre otros. Digámosle que prestamos dinero hoy, ni bien retiramos se nos roba, entonces quien nos devuelve ese dinero hay que tener un seguro también contra hurto, justamente dice aquí. Los estatutos sociales, donde se van viendo justamente quiénes conforman, quiénes son los principales representantes de la empresa. Las actas de asamblea son primordiales para los préstamos empresariales, para ver quiénes están al mandato, quiénes que van a firmar justamente estos préstamos, quienes están justamente autorizados para firmar. Los detalles de los bancos y financieras que operan para identificar el tipo de cliente justamente que vamos viendo. Por lo general la empresa siempre en financieras, en bancos, se va viendo su antecedente crediticio, los términos de venta a fin de poder saber si es que va a poder solicitar montos más grandes, plazos más altos y realizar justamente detalles de los productos comercializados de manera ir viendo si realmente se puede llegar a comercializar el producto que está ofreciendo justamente la empresa, el flujo de caja para el movimiento efectivo, si realmente genera dinero durante los 12 meses, el informe confidencial en relación a las referencias y antecedentes potenciales de estos clientes, tienen que tener referencias. ¿Y qué es lo que se tiene en cuenta para el servicio de la deuda o para hacer un crédito? Tiene unos términos como la amortización, la cuota. Entonces, ¿qué es lo que se ve en la amortización? En donde se va pagando gradualmente la deuda, en donde es constante en el sistema alemán y se va a realizar justamente de acuerdo al periodo del crédito del monto total de la deuda en el caso del sistema alemán. Y en el sistema francés, este desembolso es variable justamente. La cuota justamente ya es la devolución de ambos, la amortización y el interés durante un periodo, y es constante en el sistema francés a diferencia del sistema alemán, que es variable la cuota. Y el periodo de gracia. Este periodo de gracia justamente es para ampliar o no, justamente, o darle un respiro, como se dice, ¿verdad? Al empresario para poder empezar a producir y vender para poder pagar justamente. Por lo general esto puede acumularse y ir viendo la amortización posteriormente. Y tenemos un ejemplo del sistema alemán donde vemos justamente que se presta 5 millones a 10% en 5 años. Entonces, ¿qué es lo que decía en el sistema alemán? Que el monto total se dividía en el periodo, en este caso 5, para saber cuánto es la amortización que debe ser constante. Y es 1 millón, ¿verdad? Entonces, 1 millón acá vemos y la sumatoria debe de dar el total de préstamo realizado. Entonces, en este caso, como es 10%, entonces multiplicamos que 5 millones por 10, 0,1 y da 500.000, más la amortización y la cuota del primer año es 1,5. Luego vamos a restarle de los 5 millones la amortización porque decía que era el desembolso de lo que llegamos a prestar del capital y entonces menos 1 millón. Son 4 millones por el 10%, entonces el interés de ese año es 400.000 más la amortización, entonces la cuota queda unos 400. Posterior, entonces a la deuda que de 4 millones, restamos los 1 millón, queda 3 millones. El 10% queda en 300.000.
y sumando con la amortización en la cuota del tercer año es 1.300.000, restando entonces de los 3 millones otra vez el 1 millón de la amortización quedan 2 millones, el 10% de interés es 200.000, más la amortización, la cuota del cuarto año es 1.200.000, y el último año queda ya la resta de los 2 millones menos 1 millón, el 10% es 100.000 más 1 millón, entonces se paga 1.100.000. En total, la cuota con el interés da de 6.500.000 y hacemos justamente ese retorno capital de lo prestado, ¿verdad? En donde el interés es 1.500.000 dividido los 5 millones prestados y entonces llegamos a retornar el 30% de lo prestado en este caso. Ahora, 1.500.000 vendría a ser el 30% de los 5 millones que nosotros prestamos. En el sistema francés, según la fórmula, entonces podemos ver que los 5 millones, que es el valor presente, en el 10% a 5, da un factor y ese factor multiplicado por 5 millones da 1.319.000 constante. Entonces, como la cuota va a ser constante en este caso, entonces los 5 años se paga 1.319.000. ¿Y qué es lo que se hace? Al igual que el anterior, los 5 millones se multiplica por el 10%, queda 500.000, menos los 1.319.000 para saber cuánto es la amortización. 819.000, entonces pagamos prácticamente en el primer año. Restando los 5 millones queda 4.181.000, sacando el 10%, 418.100. Y restando con 1.319.000 la cuota de ese segundo año queda 900.000, ¿verdad? Esto restamos a través de la cuota que es del monto que queda como capital prestado de 4.181.000, queda 3.280.000. 100 y el 10% sacamos otra vez con la diferencia de la cuota para saber cuánto pagamos la amortización. Posterior a ese 990 que de la amortización restamos de los 3 millones y queda 2.289.110. Esto sacando el 10%, entonces ya ese interés se le resta a la cuota también y queda 1.090.000 prácticamente lo que vamos pagando, y posteriormente a eso se llega a tener una cuota de 6.595.000. Entonces, hacemos al igual que el anterior, sumamos todo el interés, queda 1.594.000, restado justamente dividido los 5 millones y da un retorno de 31 o casi 32% en este sistema francés. Y vemos justamente el monto en cuota constante de un préstamo de 20 millones, que significa que a 10 años se paga 15% de la tasa y el banco concede un periodo de 2 años sin pago de interés. O sea que se hace una deuda real al no tener que pagar, entonces esto va a ir subiendo. Solamente en este caso dice acá le concede un periodo, pero sin pago de interés. Entonces esos 2 años significa algo otra vez. Entonces los 20 millones a 2 años, según la fórmula, entonces vemos aquí que da prácticamente este 2 está además aquí. Vamos a sacarle ya para no confundirles. ¿Dónde era? Está borrado. No está borrado. Pero no debería de borrarse. No se borra. Bueno. Este 2 no tengan en cuenta. Entonces F nomás. Entonces el factor sería 1 más 0,15, que es el 15% al 2, y da 26.450.000. O sea que en 2 años ese 20 millones por no pagar sube a 26.450.000. Y la cuota posteriormente ya vamos a ir pagando a lo que vendría a ser 5.270.000 sin pagar intereses. Entonces, si es que pagamos intereses, no existe deuda real, sino que se hace directamente, ¿verdad? Si dijera aquí 20 millones a 2 años con pago de interés, sería aquí 8. Y directamente entonces se va restando. Así que eso es todo por esta unidad. Cualquier duda o consulta pueden ir preguntando justamente en el foro consultas, y en caso de que
tengan que realizar el ejercicio y no entiendan también para poder consultar. Así que sería todo por hoy. Gracias.